Potencia tus eslabones débiles, debilidades más comunes y cómo solventarlas en los distintos ejercicios. Autor Greg Nuckols y Omar Yusuf, traducido por Marcos Gutiérrez, narrado por David Marchante, editorial Audiofil. El objetivo de esta guía es simple. Vamos a analizar paso por paso la sentadilla, el press banca y el peso muerto. Vamos a explicar por qué la gente falla levantamientos en ciertos puntos del rango de recorrido, a partir de ahora ROM, es decir, R o M, y vamos a analizar cuáles son nuestras posibles debilidades y cómo tenemos que solventarlas en cada caso. La sentadilla. Básicamente con la sentadilla debes conseguir tres cosas que son muy importantes para conseguir bloquear las rodillas desde el punto más bajo de este rango de recorrido. Punto número 1, extender las rodillas. Punto número 2, extender la cadera. Y punto número 3, transferir de forma correcta la fuerza de las rodillas a la cadera. Para eso, el torso tiene que mantenerse perfectamente erguido. En primer lugar, ¿cómo sabemos si la extensión de rodilla es nuestra debilidad? Bien, básicamente tenemos que ver si el ángulo que forma tu espalda con el suelo se acentúa cuando la barra pasa por el punto que más cuesta, es decir, cuando pierde la máxima velocidad dentro de este rango de recorrido. Normalmente nos inclinamos demasiado y esto indica que nuestros cuádriceps son el eslabón débil de este ejercicio. Esto además irá acompañado normalmente con un movimiento hacia atrás de la cadera según nos aproximamos a este punto que más cuesta dentro del levantamiento. La cuestión es que este gesto no debe confundirse con ese ligero movimiento que sucede de la cadera hacia atrás cuando somos capaces de sentarnos sobre los tobillos y empezamos la fase concéntrica. Sin embargo, al llegar a la paralela, tu cadera debería llegar a su punto más lejano respecto a la barra. Si tu cadera se echa hacia atrás, indica que tus cuádriceps te están limitando. Cuando esto ocurre, las rodillas se están extendiendo sin un desplazamiento vertical, al mismo tiempo que la barra. Según la cadera se echa hacia atrás, la demanda de los extensores de cadera aumenta y la demanda de los cuádriceps disminuye en consecuencia. Esto nos indica que los cuádriceps son un factor muy limitante y por eso están trabajando menos. Vamos a utilizar un ejemplo con cifras que son ficticias. Vamos a imaginar que la cadera se echa hacia atrás un 10% más. Esto significa que la fuerza de torque de extensión de cadera, que necesitamos normalmente para superar con éxito este sticking point o punto que más cuesta dentro del levantamiento, es de un 10% más. Esto quiere decir que acabas fallando el levantamiento con cargas un 10% más ligeras o en consecuencia que acabas de perder rendimiento deportivo. Aunque la cadera no sea lo último en fallar, acabará haciéndolo con cargas más ligeras, debido a que la posición causada por tener los cuádriceps débiles te están limitando en este gesto. Si los cuádriceps fueran lo suficientemente fuertes, en este caso no haría falta echar la cadera un 10% hacia atrás y en consecuencia podría movilizar un 10% más de carga. ¿Qué ejercicios son recomendados para mejorar la extensión de rodillas? Punto número 1, sentadilla split. Punto número 2, zancadas unilaterales. Punto número 3, subidas a escalón o cajón. Punto número 4, prensa de piernas. Y punto número 5, sentadilla hack. Si consigues realizar una sentadilla desde la paralela al sticking point, es decir, el punto que más cuesta, pero eres capaz de mantener el ángulo perfecto con la espalda sin modificarlo, esto implica que obviamente los cuádriceps sí que son lo suficientemente fuertes y en consecuencia están haciendo su trabajo en este gesto. En ese momento, las fuerzas de los extensores de cadera pueden ser el principal limitante. ¿Qué implica esto? Pues básicamente que añadir un trabajo adicional de isquios o de glúteos puede hacer que tu sentadilla mejore bastante y en consecuencia te beneficiarás de un mayor volumen en la sentadilla, ya que eres capaz de completar cada repetición de forma más adecuada sin que sea excesivamente dominante de cadera en ese momento. ¿Qué ejercicios son recomendados para los glúteos y los isquios? Punto número 1, buenos días. Punto número 2, peso muerto rumano. Punto número 3, peso muerto con piernas rígidas. Punto número 4, curls de pierna. Lo pueden hacer tanto en máquina o elegir alternativas que son mucho mejores, como por ejemplo el curl slide. Punto número 5, hip thrust o empujes de cadera. También puede valer puentes de glúteo. Punto número 6, sentadilla de rodilla con bandas. Y punto número 7, peso muerto sumo. La última variable a analizar en la sentadilla es la transferencia de fuerza desde tus piernas y la cadera a la barra. Esto requiere cierta rigidez del torso y depende principalmente de dos factores. En primer lugar, la estabilización de la columna mediante la presión intraabdominal, es decir, la maniobra de Valsalva, y en segundo lugar, la fuerza de extensión de torque de la columna por la musculatura que la rodea. Siempre me gusta hacer una pequeña prueba rápida para determinar si el torso de alguien está limitándole o por el contrario no es este el caso. Vamos a comparar su sentadilla con prensa de piernas
y vamos a analizar cuánto puede desplazar en cada caso. Vamos a multiplicar tu 1RM en prensa de piernas por el seno del ángulo de la máquina. Por ejemplo, una prensa de piernas de 45 grados, el seno de 45 sería más o menos 0,71, por lo que si puedes levantar 250 kilos a una repetición, pues más o menos quiere decir que el esfuerzo sería equivalente a levantar 100,77,5 en sentadilla. Vamos a darnos, por ejemplo, un 10% de margen de error para compensar el hecho de que en la sentadilla tienes que estabilizar esa posición y no simplemente empujar una plataforma. En este caso, deberías ser capaz de hacer 160 kilos en sentadilla para poder compararlo con el esfuerzo que hiciste en la prensa. Si puedes levantar 250 kilos en prensa de pierna a 45 grados, pero solamente puedes levantar 140, por ejemplo, o 120 en sentadilla, esto puede ser un buen indicador de que realmente te está limitando el core y no los cuádriceps o no la cadera, en este caso en concreto. Si no tienes acceso a una prensa de piernas, la ratio entre tu mejor sentadilla y tu mejor sentadilla frontal también nos puede servir. Deberías ser capaz de levantar en sentadilla frontal aproximadamente el 80% de lo que puedes en sentadilla trasera con barra alta, o más o menos entre el 70 o 75% de tu sentadilla trasera con barra baja. Una diferencia mayor tiende a indicar que en este caso tienes el torso más débil. Si fallas a una de estas dos pruebas, entonces entrenar de cara a mejorar tu rigidez en el torso posiblemente sea una muy buena idea para que consigas mejorar tu rendimiento. Aunque este comentario puede parecer algo obvio, si la fuerza de tu torso es un factor limitante en tu sentadilla y actualmente no utilizas un cinturón, posiblemente te beneficies mucho cuando intentes usarlo y sepas sacarle partido. Ejercicios recomendados para core y espalda baja. Punto número 1. Sentadilla con pausa y respiraciones completas. Punto número 2. Dead bugs. Punto número 3. Hiperextensiones. También puede servir realizar el test de Bjarne Sørensen. Punto número 4. Buenos días. Punto número 5. Elevaciones de piernas. El press banca. Básicamente con el press banca debemos conseguir tres cosas. En primer lugar, extender los codos. En segundo lugar, flexionar los hombros. Y en tercer lugar, realizar una abducción AD horizontal de los hombros. A diferencia de la sentadilla, la cual tiene un sticking point muy similar para la mayoría de personas, más o menos en torno a 15-10 centímetros por encima de la paralela, existen lugares muy diferentes en los cuales una persona suele fallar en press banca, más o menos entre 5 y 10 centímetros del pecho, a mitad de recorrido, en el bloqueo, depende de cada persona. Si puedes levantar cierta carga, pero al añadir 2,5 kilos o incluso 5 kilos apenas puedes hacer que la barra despegue del pecho, esto generalmente indica que el eslabón débil son los hombros, y en particular el deltoides anterior. Si cuando haces el gesto tocas especialmente abajo en tu pecho, por ejemplo en el esternón o por debajo, esto implica que el brazo de momento para la flexión del hombro alcanza su máxima longitud acortándose según la barra empieza a acercarse a la parte superior del pecho o a la garganta según la barra asciende. Por otro lado, puede que no hayas hecho un salto demasiado grande de cargas, pero no obstante, prácticamente no puedes ni siquiera empezar el movimiento en press banca. Esto normalmente implica que la debilidad se encuentra en los hombros, o quizá en un pectoral superior que es bastante débil. Concretamente suele ser la cabeza clavicular, que tiene mayor línea directa de tracción en el húmero al comienzo de la fase concéntrica. ¿Qué ejercicios son recomendados para el deltoides anterior y la cabeza clavicular del pectoral? Punto número 1. Press de banca con agarre invertido. Habrá que ver si no te duelen las muñecas cuando haces este ejercicio y se adapta a tu biomecánica personal. Punto número 2. Press inclinado. Punto número 3. Press inclinado con mancuernas. Y punto número 4. Elevaciones frontales. Si por el contrario puedes despegar la barra del pecho pero tiendes a fallar el levantamiento más o menos durante la mitad del recorrido, es decir, más o menos cuando tu húmero está prácticamente paralelo al suelo, normalmente tu eslabón débil serán los pectorales. Esto implica que el brazo de momento de fuerza contra el que luchan los hombros se acorta, más o menos según la barra se aproxima a la línea vertical imaginaria que saldría del pectoral superior, y este es el sticking point más común en press banca. La gran mayoría de personas se estancan en este punto a mitad del recorrido. Fortalecer y aumentar el tamaño de tus pectorales sin duda será una muy buena idea para potenciar esta debilidad. ¿Qué ejercicios son recomendados para el pectoral? Punto número 1. Fondos en paralelas. Punto número 2. Fondos con rango de recorrido aumentado. Es decir, por ejemplo, colocar las manos encima de unos discos o una superficie que está más elevada. Punto número 3. Press con mancuernas. Punto número 4. Aperturas de todo tipo. Por último, puede ser que tu problema no se encuentre ni al inicio del gesto, ni tampoco a mitad de recorrido. Puede ser que tú tengas un problema bloqueando la barra
y en este caso normalmente la culpa es de los tríceps. Los hombros, en este caso, no tienen que realizar mucha más flexión y los pectorales ya están en su posición más acordada y flexionada. En este momento todo se reduce a que tus tríceps sean lo suficientemente fuertes como para poder extender los codos en los últimos grados de este gesto. ¿Qué ejercicios recomendamos para potenciar los tríceps? Punto número 1, fondos en paralela. Punto número 2, press francés. Punto número 3, extensiones de tríceps por encima de la cabeza. Punto número 4, press francés con ligero pullover. Punto número 5, press francés con mancuernas con codos hacia afuera. El peso muerto. El peso muerto posiblemente sea el más simple de analizar respecto a los anteriores que ya hemos visto. Los 3 requisitos más importantes para acabar de forma correcta un peso muerto son, en primer lugar, mantener la columna extendida, en segundo lugar, extender la cadera y en tercer lugar, agarrar de forma correcta la barra. En primer lugar, tocaremos de forma muy breve el peso muerto sumo. Normalmente, más del 90% de las veces, la debilidad se encuentra en los glúteos. Por ejemplo, no eres capaz de conseguir que la barra despegue del suelo. Puede ser, casi siempre, que los glúteos tengan cierta culpa de este problema. Por supuesto, también pueden ser los cuádriceps, pero normalmente, como digo, suele ser los glúteos. También puede ser que en este ejercicio falles más o menos a mitad del recorrido. Esto implica que eches el culo hacia atrás, normalmente al principio, y esto te deja en una posición bastante rara en la cual no puedes ejercer tanta fuerza. De nuevo, los glúteos tienen la culpa de este problema. En muchos casos, lo que cuesta precisamente no es despegar la barra y tampoco levantar a mitad de recorrido, sino que lo que cuesta también suele ser bloquear al final del gesto. ¿Quién es el culpable? Efectivamente, los glúteos. Ocasionalmente la espalda será un factor limitante, pero como puedes permanecer más vertical que un peso muerto convencional, es menos común que este sea tu eslabón débil respecto al peso muerto convencional. ¿Qué ejercicios accesorios son recomendados para el peso muerto sumo? En primer lugar, peso muerto hasta la rodilla. En segundo lugar, sentadilla de rodillas con gomas. Y en tercer lugar, puentes de glúteo o hip thrust. Vamos a pasar al peso muerto convencional y vamos a explicarlo de forma muy breve. A veces, en este ejercicio, suele ser difícil determinar si el factor limitante es el dorsal o es la cadera. Muchas veces la espalda puede redondearse, principalmente en la columna torácica. Esto lo que implica es que la cadera se ve facilitada en este gesto. Esto nos indica que efectivamente la cadera es un eslabón débil en este ejercicio. Sin embargo, a veces la carga puede ser muy alta y en consecuencia la columna no se puede mantener en su zona neutra o intentemos a redondearnos en este ejercicio. Si en un peso muerto convencional tiendes a fallar al inicio de la fase concéntrica, básicamente tenemos dos opciones. En primer lugar, que la barra no llega a despegarse del suelo o únicamente se mueva unos centímetros, en este caso, muy posiblemente tu problema sea la cadera, o puede ser también que te sientas compacto, te sientas fuerte, pero la carga es excesiva y en consecuencia no puedes hacer que la barra despegue. En este caso, el problema se trata en tu espalda, no en la cadera. Si por el contrario tiendes a fallar tu levantamiento normalmente en la parte media del rango de recorrido, la manera más sencilla de comprobar cuál es tu debilidad es hacer rack pulls o block pulls más o menos desde la altura a la cual normalmente fallas ese levantamiento. Si puedes mantener la columna en una posición que es neutra y eres capaz de tirar mucho más peso que en un peso muerto convencional normal, es muy posible que el factor limitante sea tu cadera. Sin embargo, es muy posible que cuando comparas tu peso muerto convencional con un rack pull o con un block pull, más o menos desde el punto en el que sueles fallar, aproximadamente consigas levantar el mismo peso y puedas sentir cómo tu columna poco a poco se flexiona en ese gesto. En este caso, tu espalda sin duda es el punto débil. Si normalmente fallas el levantamiento durante el bloqueo, es simplemente una cuestión de tu cadera. Ahora bien, puede que cuando bloqueas la cadera o te quedas muy cerca de ella, no puedas reextender la columna y por lo tanto no puedas terminar tu levantamiento. En este caso es la espalda que te está limitando. Si la barra pasa de tus rodillas y no consigues hacer que tus rodillas se bloqueen, la cadera te está limitando de nuevo. ¿Qué ejercicios son recomendados para trabajar tu espalda? Punto número 1, remos. Punto número 2, peso muerto con déficit. Punto número 3, más remos. Punto número 4, más remos. Punto número 5, hiperextensiones. Punto número 6, extensiones de columna. Punto número 7, rack pulls, block pulls, más remos, más remos. ¿Qué accesorios son recomendados para trabajar los glúteos y los isquios? Punto número 1, peso muerto sumo. Punto número 2, rack pulls, block pulls. Punto número 3, peso muerto rumano. Punto número 4, peso muerto con piernas rígidas. Punto número 5, sentadilla de rodilla con goma. Punto número 6, hip thrust. Y punto número 7, curl de pierna o curl slide.
Accesorios generales más recomendados. Peso muerto con doble pausa. Si el agarre es tu factor limitante, simplemente haz más trabajo específico para agarrar mejor la barra. Por ejemplo, peso muerto con agarre doble plono, rack pulls, block pulls, pases de granjero. Si en tu gimnasio no cuentas con material específico, simplemente puedes utilizar mancuernas pesadas y andar con ellas. Por supuesto, utilizar un agarre mixto es una muy buena opción para competir en powerlifting o para tratar de potenciar tu agarre. De esta manera la barra no rodará y tendrás un agarre mucho más fuerte y mucho más potente en tu peso muerto. En muchos gimnasios prohíben usar magnesio y en consecuencia nuestro agarre puede verse bastante limitado. Alternativas bastante buenas son por ejemplo el magnesio spray, el magnesio líquido, la resina o incluso utilizar guantes de obra. Suelen tener bastante adherencia y suele ser una muy buena idea. Todos los ejercicios de esta guía deberían utilizarse principalmente para fortalecer y hacer crecer los grupos musculares que te están limitando en estos ejercicios. Debido a que el objetivo es hipertrofiarlos, utilizaremos rangos de entre 6 y 12 repeticiones y al menos haremos 3 o 4 series intensas por cada grupo muscular, siempre y cuando este grupo muscular esté rezagado, y al menos podremos repetirlo 2 veces a la semana, es decir, una frecuencia de 2 a la semana. Además, por supuesto, seguirás trabajando de forma regular la sentadilla, el press banca y el peso muerto. La única excepción puede ser el peso muerto con doble pausa, que debería hacerse a bajas repeticiones, por ejemplo 5 o menos, y deberíamos asegurarnos de forma muy prioritaria que no haya degradación a nivel de técnica, básicamente porque puede ser bastante lesivo. Puedes incluir este ejercicio durante el calentamiento, puedes utilizarlo antes de las series efectivas de peso muerto o incluso puedes trabajarlo en días aparte. No hay necesidad de sobrepasar la selección de ejercicios. Primero, identifica cuáles son tus eslabones débiles, utiliza esta guía de forma correcta y entiende dónde estás fallando, y a partir de ahí elige 1 o 2 ejercicios de esta lista que hemos visto en función de la debilidad que tengas y en función de cada ejercicio en concreto. Como último punto tenemos que decir que el objetivo principal es hipertrofiar esta musculatura que está rezagada. Por ejemplo, una muy buena idea para utilizar estos consejos sería coger de nuestro blog de powerexplosive.com la rutina 531 edición Power Explosive o por ejemplo la rutina 5x5 edición Power Explosive. Lo único que tenemos que añadir es un trabajo accesorio basándonos en esta potenciación de los eslabones débiles que hasta ahora hemos analizado con esta pequeña guía. Punto número 2, press inclinado. Punto número 3, press inclinado con mancuernas. Y punto número 4, elevaciones frontales. Si por el contrario puedes despegar la barra del pecho pero tiendes a fallar el levantamiento más o menos durante la mitad del recorrido, es decir, más o menos cuando tu húmero está prácticamente paralelo al suelo, normalmente tu eslabón débil serán los pectorales. Esto implica que el brazo de momento de fuerza contra el que luchan los hombros se acorta, más o menos según la barra se aproxima a la línea vertical imaginaria que saldría del pectoral superior, y este es el sticking point más común en press banca. La gran mayoría de personas se estancan en este punto a mitad del recorrido. Fortalecer y aumentar el tamaño de tus pectorales sin duda será una muy buena idea para potenciar esta debilidad. ¿Qué ejercicios son recomendados para el pectoral? Punto número 1, fondos en paralelas. Punto número 2, fondos con rango de recorrido aumentado. Es decir, por ejemplo, colocar las manos encima de unos discos o una superficie que está más elevada. Punto número 3, press con mancuernas. Punto número 4, aperturas de todo tipo. Por último, puede ser que tu problema no se encuentre ni en el inicio del gesto, ni tampoco a mitad de recorrido. Puede ser que tú tengas un problema bloqueando la barra y en este caso normalmente la culpa es de los tríceps. Los hombros, en este caso, no tienen que realizar mucha más flexión y los pectorales ya están en su posición más acordada y flexionada. En este momento todo se reduce a que tus tríceps sean lo suficientemente fuertes como para poder extender los codos en los últimos grados de este gesto. ¿Qué ejercicios recomendamos para potenciar los tríceps? Punto número 1, fondos en paralelas. Punto número 2, press francés. Punto número 3, extensión de tríceps por encima de la cabeza. Punto número 4, press francés con ligero pullover. Punto número 5, press francés con mancuernas con codos hacia afuera. El peso muerto. El peso muerto posiblemente sea el más simple de analizar respecto a los anteriores que ya hemos visto. Los 3 requisitos más importantes para acabar de forma correcta un peso muerto son, en primer lugar, mantener la columna extendida, en segundo lugar, extender la cadera y en tercer lugar, agarrar de forma correcta la barra. En primer lugar, tocaremos de forma muy breve el peso muerto sumo. Normalmente, más del 90% de las veces, la debilidad se encuentra en los glúteos. Por ejemplo, no eres capaz de conseguir que la barra despegue del suelo.
Puede ser, casi siempre, que los glúteos tengan cierta culpa de este problema. Por supuesto, también pueden ser los cuádriceps, pero normalmente, como digo, suele ser los glúteos. También puede ser que en este ejercicio falles más o menos a mitad del recorrido. Esto implica que eches el culo hacia atrás, normalmente al principio, y esto te deja en una posición bastante rara en la cual no puedes ejercer tanta fuerza. De nuevo, los glúteos tienen la culpa de este problema. En muchos casos, lo que cuesta precisamente no es despegar la barra y tampoco levantar a mitad del recorrido, sino que lo que cuesta también suele ser bloquear al final del gesto. ¿Quién es el culpable? Efectivamente, los glúteos. Ocasionalmente la espalda será un factor limitante, pero como puedes permanecer más vertical que un peso muerto convencional, es menos común que este sea tu eslabón débil respecto al peso muerto convencional. ¿Qué ejercicios accesorios son recomendados para el peso muerto sumo? En primer lugar, peso muerto hasta la rodilla. En segundo lugar, sentadillas de rodillas con goma. Y en tercer lugar, puentes de glúteo o hip thrust. Vamos a pasar al peso muerto convencional y vamos a explicarlo de forma muy breve. A veces, en este ejercicio, suele ser difícil determinar si el factor limitante es el dorsal o es la cadera. Muchas veces la espalda puede redondearse, principalmente en la columna torácica. Esto lo que implica es que la cadera se ve facilitada en este gesto. Esto nos indica que efectivamente la cadera es un eslabón débil en este ejercicio. Sin embargo, a veces la carga puede ser muy alta y en consecuencia la columna no se puede mantener en su zona neutra o intentemos a redondearlos en este ejercicio. Si en un peso muerto convencional tiendes a fallar al inicio de la fase concéntrica, básicamente tenemos dos opciones. En primer lugar, que la barra no llega a despegarse del suelo o únicamente se mueva unos centímetros, en este caso, muy posiblemente tu problema sea la cadera, o puede ser también que te sientas compacto, te sientas fuerte, pero la carga es excesiva y en consecuencia no puedes hacer que la barra despegue. En este caso, el problema se trata en tu espalda, no en la cadera. Si por el contrario tiendes a fallar tu levantamiento normalmente en la parte media del rango de recorrido, la manera más sencilla de comprobar cuál es tu debilidad es hacer rack pulls o block pulls más o menos desde la altura a la cual normalmente fallas ese levantamiento. Si puedes mantener la columna en una posición que es neutra y eres capaz de tirar mucho más peso que en un peso muerto convencional normal, es muy posible que el factor limitante sea tu cadera. Sin embargo, es muy posible que cuando comparas tu peso muerto convencional con un rack pull o con un block pull, más o menos desde el punto en el que sueles fallar, aproximadamente consigas levantar el mismo peso y puedas sentir cómo tu columna poco a poco se flexiona en ese gesto. En este caso, tu espalda sin duda es el punto débil. Si normalmente fallas el levantamiento durante el bloqueo, es simplemente una cuestión de tu cadera. Ahora bien, puede que cuando bloqueas la cadera o te quedas muy cerca de ella, no puedas reextender la columna y por lo tanto no puedas terminar tu levantamiento. En este caso es la espalda que te está limitando. Si la barra pasa de tus rodillas y no consigues hacer que tus rodillas se bloqueen, la cadera te está limitando de nuevo. ¿Qué ejercicios son recomendados para trabajar tu espalda? Punto número 1, remos. Punto número 2, peso muerto con déficit. Punto número 3, más remos. Punto número 4, más remos. Punto número 5, hiperextensiones. Punto número 6, extensiones de columna. Punto número 7, rack pulls, block pulls, más remos, más remos. ¿Qué accesorios son recomendados para trabajar los glúteos y los isquios? Punto número 1, peso muerto sumo. Punto número 2, rack pulls, block pulls. Punto número 3, peso muerto rumano. Punto número 4, peso muerto con piernas rígidas. Punto número 5, sentadilla de rodilla con goma. Punto número 6, hip thrust. Y punto número 7, curl de pierna o curl slide. Accesorios generales más recomendados. Peso muerto con doble pausa. Si el agarre es tu factor limitante, simplemente haz más trabajo específico para agarrar mejor la barra. Por ejemplo, peso muerto con agarre doble plono, rack pulls, block pulls, pases de granjero. Si en tu gimnasio no cuentas con material específico, simplemente puedes utilizar mancuernas pesadas y andar con ellas. Por supuesto, utilizar un agarre mixto es una muy buena opción para competir en powerlifting o para tratar de potenciar tu agarre. De esta manera la barra no rodará y tendrás un agarre mucho más fuerte y mucho más potente en tu peso muerto. En muchos gimnasios prohíben usar magnesio y en consecuencia nuestro agarre puede verse bastante limitado. Alternativas bastante buenas son por ejemplo el magnesio en spray, el magnesio líquido, la resina o incluso utilizar guantes de obra. Suelen tener bastante adherencia y suele ser una muy buena idea. Todos los ejercicios de esta guía deberían utilizarse principalmente para fortalecer y hacer crecer los grupos musculares que te están limitando en estos ejercicios. Debido a que el objetivo es hipertrofiarlos, utilizaremos rangos de entre 6 y 12 repeticiones y al menos haremos 3 o 4 series intensas por cada grupo muscular. Siempre y cuando este grupo muscular esté rezagado
y al menos podremos repetirlo 2 veces a la semana, es decir, una frecuencia de 2 a la semana. Además, por supuesto, seguirás trabajando de forma regular la sentadilla, el press banca y el peso muerto. La única excepción puede ser el peso muerto con doble pausa, que debería hacerse a bajas repeticiones, por ejemplo 5 o menos, y deberíamos asegurarnos de forma muy prioritaria que no haya degradación a nivel de técnica, básicamente porque puede ser bastante lesivo. Puedes incluir este ejercicio durante el calentamiento, puedes utilizarlo antes de las series efectivas de peso muerto o incluso puedes trabajarlo en días aparte. No hay necesidad de sobrepasar la selección de ejercicios. Primero, identifica cuáles son tus eslabones débiles, utiliza este guía de forma correcta y entiende dónde estás fallando, y a partir de ahí elige 1 o 2 ejercicios de esta lista que hemos visto en función de la debilidad que tengas y en función de cada ejercicio en concreto. Como último punto tenemos que decir que el objetivo principal es hipertrofiar esta musculatura que está rezagada. Por ejemplo, una muy buena idea para utilizar estos consejos sería coger de nuestro blog de powerexplosive.com la rutina 531 edición Power Explosive o por ejemplo la rutina 5x5 edición Power Explosive. Lo único que tenemos que añadir es un trabajo accesorio basándonos en esta potenciación de los eslabones débiles que hasta ahora hemos analizado con esta pequeña guía. La manera más sencilla de comprobar cuál es tu debilidad es hacer rack pulls o block pulls más o menos desde la altura a la cual normalmente fallas ese levantamiento. Si puedes mantener la columna en una posición que es neutra y eres capaz de tirar mucho más peso que en un peso muerto convencional normal, es muy posible que el factor limitante sea tu cadera. Sin embargo, es muy posible que cuando comparas tu peso muerto convencional con un rack pull o con un block pull más o menos desde el punto en el que sueles fallar, aproximadamente consigas levantar el mismo peso y puedas sentir cómo tu columna poco a poco se flexiona en ese gesto. En este caso, tu espalda sin duda es el punto débil. Si normalmente fallas el levantamiento durante el bloqueo, es simplemente una cuestión de tu cadera. Ahora bien, puede que cuando bloquees la cadera o te quedas muy cerca de ella, no puedas reextender la columna y por lo tanto no puedas terminar tu levantamiento. En este caso es la espalda que te está limitando. Si la barra pasa de tus rodillas y no consigues hacer que tus rodillas se bloqueen, la cadera te está limitando de nuevo. ¿Qué ejercicios son recomendados para trabajar tu espalda? Punto número 1, remos. Punto número 2, peso muerto con déficit. Punto número 3, más remos. Punto número 4, más remos. Punto número 5, hiperextensiones. Punto número 6, extensiones de columna. Punto número 7, rack pulls, block pulls, más remos, más remos. ¿Qué accesorios son recomendados para trabajar los glúteos y los isquios? Punto número 1, peso muerto sumo. Punto número 2, rack pulls, block pulls. Punto número 3, peso muerto rumano. Punto número 4, peso muerto con piernas rígidas. Punto número 5, sentadilla de rodilla con goma. Punto número 6, hip thrust. Y punto número 7, curl de pierna o curl slide. Accesorios generales más recomendados. Peso muerto con doble pausa. Si el agarre es tu factor limitante, simplemente haz más trabajo específico para agarrar mejor la barra. Por ejemplo, peso muerto con agarre doble plono, rack pulls, block pulls, pases de granjero. Si en tu gimnasio no cuentas con material específico, simplemente puedes utilizar mancuernas pesadas y andar con ellas. Por supuesto, utilizar un agarre mixto es una muy buena opción para competir en powerlifting o para tratar de potenciar tu agarre. De esta manera la barra no rodará y tendrás un agarre mucho más fuerte y mucho más potente en tu peso muerto. En muchos gimnasios prohíben usar magnesio y en consecuencia nuestro agarre puede verse bastante limitado. Alternativas bastante buenas son por ejemplo el magnesio en spray, el magnesio líquido, la resina o incluso utilizar guantes de obra. Suelen tener bastante adherencia y suele ser una muy buena idea. Todos los ejercicios de esta guía deberían utilizarse principalmente para fortalecer y hacer crecer los grupos musculares que te están limitando en estos ejercicios. Debido a que el objetivo es hipertrofiarlos, utilizaremos rangos de entre 6 y 12 repeticiones y al menos haremos 3 o 4 series intensas por cada grupo muscular, siempre y cuando este grupo muscular esté rezagado y al menos podremos repetirlo 2 veces a la semana, es decir, una frecuencia de 2 a la semana. Además, por supuesto, seguirás trabajando de forma regular la sentadilla, el press banca y el peso muerto. La única excepción puede ser el peso muerto con doble pausa, que debería hacerse a bajas repeticiones, por ejemplo 5 o menos, y deberíamos asegurarnos de forma muy prioritaria que no haya degradación a nivel de técnica, básicamente porque puede ser bastante lesivo. Puedes incluir este ejercicio durante el calentamiento, puedes utilizarlo antes de las series efectivas de peso muerto o incluso puedes trabajarlo en días aparte. No hay necesidad de sobrepasar la selección de ejercicios. Primero, identifica cuáles son tus eslabones débiles,
utiliza este guía de forma correcta y entiende dónde estás fallando, y a partir de ahí elige uno o dos ejercicios de esta lista que hemos visto en función de la debilidad que tengas y en función de cada ejercicio en concreto. Como último punto tenemos que decir que el objetivo principal es hipertrofiar esta musculatura que está rezagada. Por ejemplo, una muy buena idea para utilizar estos consejos sería coger de nuestro blog de powerexplosive.com la rutina 531 edición Power Explosive o por ejemplo la rutina 5x5 edición Power Explosive. Lo único que tenemos que añadir es un trabajo accesorio basándonos en esta potenciación de los eslabones débiles que hasta ahora hemos analizado con esta pequeña guía. Por supuesto, utilizar un agarre mixto es una muy buena opción para competir en powerlifting o para tratar de potenciar tu agarre. De esta manera la barra no rodará y tendrás un agarre mucho más fuerte y mucho más potente en tu peso muerto. En muchos gimnasios prohíben usar magnesio y en consecuencia nuestro agarre puede verse bastante limitado. Alternativas bastante buenas son por ejemplo el magnesio en spray, el magnesio líquido, la resina o incluso utilizar guantes de obra. Suelen tener bastante adherencia y suele ser una muy buena idea. Todos los ejercicios de esta guía deberían utilizarse principalmente para fortalecer y hacer crecer los grupos musculares que te están limitando en estos ejercicios. Debido a que el objetivo es hipertrofiarlos, utilizaremos rangos de entre 6 y 12 repeticiones y al menos haremos 3 o 4 series intensas por cada grupo muscular, siempre y cuando este grupo muscular esté rezagado, y al menos podemos repetirlo 2 veces a la semana, es decir, una frecuencia de 2 a la semana. Además, por supuesto, seguirás trabajando de forma regular la sentadilla, el press banca y el peso muerto. La única excepción puede ser el peso muerto con doble pausa, que debería hacerse a bajas repeticiones, por ejemplo 5 o menos, y deberíamos asegurarnos de forma muy prioritaria que no haya degradación a nivel de técnica, básicamente porque puede ser bastante lesivo. Puedes incluir este ejercicio durante el calentamiento, puedes utilizarlo antes de las series efectivas de peso muerto o incluso puedes trabajarlo en días aparte. No hay necesidad de sobrepasar la selección de ejercicios. Primero, identifica cuáles son tus eslabones débiles, utiliza este guía de forma correcta y entiende dónde estás fallando, y a partir de ahí elige uno o dos ejercicios de esta lista que hemos visto en función de la debilidad que tengas y en función de cada ejercicio en concreto. Como último punto tenemos que decir que el objetivo principal es hipertrofiar esta musculatura que está rezagada. Por ejemplo, una muy buena idea para utilizar estos consejos sería coger de nuestro blog de powerexplosive.com la rutina 531 edición Power Explosive o por ejemplo la rutina 5x5 edición Power Explosive. Lo único que tenemos que añadir es un trabajo accesorio basándonos en esta potenciación de los eslabones débiles que hasta ahora hemos analizado con esta pequeña guía. O menos, y deberíamos asegurarnos de forma muy prioritaria que no haya degradación a nivel de técnica, básicamente porque puede ser bastante lesivo. Puedes incluir este ejercicio durante el calentamiento, puedes utilizarlo antes de las series efectivas de peso muerto o incluso puedes trabajarlo en días aparte. No hay necesidad de sobrepasar la selección de ejercicios. Primero, identifica cuáles son tus eslabones débiles, utiliza este guía de forma correcta y entiende dónde estás fallando, y a partir de ahí elige uno o dos ejercicios de esta lista que hemos visto en función de la debilidad que tengas y en función de cada ejercicio en concreto. Como último punto tenemos que decir que el objetivo principal es hipertrofiar esta musculatura que está rezagada. Por ejemplo, una muy buena idea para utilizar estos consejos sería coger de nuestro blog de powerexplosive.com la rutina 531 edición Power Explosive o por ejemplo la rutina 5x5 edición Power Explosive. Lo único que tenemos que añadir es un trabajo accesorio basándonos en esta potenciación de los eslabones débiles que hasta ahora hemos analizado con esta pequeña guía. Como último punto tenemos que decir que el objetivo principal es hipertrofiar esta musculatura que está rezagada. Por ejemplo, una muy buena idea para utilizar estos consejos sería coger de nuestro blog de powerexplosive.com la rutina 531 edición Power Explosive o por ejemplo la rutina 5x5 edición Power Explosive. Lo único que tenemos que añadir es un trabajo accesorio basándonos en esta potenciación de los eslabones débiles que hasta ahora hemos analizado con esta pequeña guía. Edición Power Explosive. Lo único que tenemos que añadir es un trabajo accesorio basándonos en esta potenciación de los eslabones débiles que hasta ahora hemos analizado con esta pequeña guía. Hasta ahora hemos analizado con esta pequeña guía.